Ajá. Y voy a compartir mi escritorio. Me avisan, por favor, cuando vean mi cuaderno. Ahí. ¿Dónde pongo esto? Ajá. Ahí está. Listo. Listo, gracias. Vamos a ver, chicos, vamos a continuar. Vean que hemos estado semanas de semanas viendo equilibrio. Esa gran casa que dijimos desde el que iniciamos el tema, que nos iba a llevar un tiempo considerable. Continuemos con el tema de equilibrios ácido-base, que es lo que hemos estado pues trabajando la clase pasada y perdón, vamos a trabajar esta semana. Vamos a continuar con el ejercicio que dejamos la última clase. Si ustedes recuerdan el ejercicio de la clase pasada, el último, chicos, ¿alguien me lo podría decir rápidamente? El último que hicimos, que era de ácidos polipróticos. Era calcular la pH de disolución del ácido carbonídrico, creo que Carbónico. carbónico, perdón, sí. ¿Cuánto? 0,004 molar. Ácido carbónico 0,004 molar. Ya El habíamos pH, calculado la primera y daba 4,38. ok, va muy bien, Y eso es lo que una necesitaba. concentración de 4,12. Ok, ya, 4,12 no puede ser Por la 10 a la menos concentración. 5, perdón. Ah, eso sí. Ok, vamos a ver entonces. En ese ejercicio último, chicos, si ustedes lo ven que me está haciendo el compañero, habíamos puesto un ejercicio de ácido carbónico 0,004 molar y pedíamos el pH. Si ustedes recuerdan, dijimos que el ácido carbónico, en el momento que ustedes vean los ácidos en un examen y se den cuenta que tiene esos dos hidrógenos, pues claramente es un ácido poliprótico y además no es de los ácidos fuertes, entonces no va a liberar fácilmente sus dos hidrógenos. Quiere decir que entonces la fórmula que habíamos aplicado, la ecuación era ácido carbónico más agua daba HCO3 menos, el agua líquida, ¿verdad? Más H3O más. Y de aquí hicimos el cuadro de equilibrio, correcto. Ese fue el ejercicio que hicimos. Y me dicen, ¿cuánto fue que dio el pH, chicos? 4,38. 4,38. 38. ¿Y la concentración de H3O más? 4,12. 4,13 por 10 a la menos 5 Unidades. molar. Eso es. Ese fue el último ejercicio. Vamos a hacer otro, porque, y me dicen por favor cuál era el valor de la K1 para ese equilibrio. 4,3 por 10 a la menos 7. 4,3 por 10 a la menos 7. Ok, hagamos otro ejercicio, pero con este mismo compuesto y continuando con este. ¿Cuál sería, tomando en cuenta la misma cantidad de ácido carbónico, cuál sería la concentración de ion carbonato para los de la reacción anterior? De la reacción anterior. No, no voy a poner el ejemplo porque se enredan. Del ejercicio anterior. Del ejercicio anterior. Vean que en este caso nos están preguntando la concentración de carbonato, ion carbonato. Pero si ustedes ven la ecuación química que hicimos, no aparece ningún carbonato, ningún ion. Tengo que, al compuesto que quedó disociado, la primera disociación, este compuesto que estoy marcando con verde, él tiene que perder ese hidrógeno. Sería su segunda disociación. Entonces yo tendría que ese ion carbonato, ese sería, se llama ion carbonato ácido o ion hidrógeno carbonato. Lo hago reaccionar con agua
y me va a quedar ion carbonato, pierde el hidrógeno. Recuerden los iones acuosos, más H3O más. ¿Ok? Vean qué interesante. Es el mismo compuesto de arriba, el producto del compuesto de la reacción de arriba, solamente que ahora va a perder ese hidrógeno, ese segundo hidrógeno. Y tenemos nuestra segunda reacción. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Vean que es una doble flecha porque seguimos trabajando en un compuesto que es un ácido débil. Ahora, cuidado. En el problema anterior, el ácido era el ácido carbónico para nuestra primera constante. Para esta segunda, nuestro ácido es el ion hidrógeno carbonato. Pero siguen siendo los dos que acabo de marcar en amarillo, los dos son ácidos débiles. Todo lo demás sigue igual, doble flecha, estados de agregación, ecuación balanceada, expresión de la constante. Aquí sería una Ka2. La segunda constante, porque estamos perdiendo el segundo hidrógeno, sería la concentración de carbonato por H3O más entre la concentración de ion hidrógeno carbonato. Nuevamente vean que es una Ka porque tiene la concentración de H3O más o de H más en el numerador. ¿Ok? ¿Qué seguiría? El cuadro. Hacemos nuestro cuadro de equilibrio. Vamos a ver. Ajá. Tenemos nuestro cuadro de equilibrio, reacción, inicio, cambio y equilibrio. En el agua no coloco absolutamente nada. Ahora, vean qué interesante. ¿Cuál va a ser la concentración de ion carbonato y de H3O más? La que fue la del equilibrio del problema anterior. De hecho, esa que ustedes me dijeron cuando empezamos la clase de H3O más, también es la de HCO3 menos. La X que habíamos obtenido. Revisen un momento para que vean. Si ustedes van en este momento y revisan el cuadro del último ejercicio de la clase pasada, la X es la concentración de H3O más y de HCO3 menos. Ve que la X ambas la tienen en el equilibrio. Esas son las del equilibrio, pero son de la primera disociación. Entonces, las que están en el equilibrio en la primera disociación serán las iniciales en la segunda disociación. Es decir, S4,13 por 10 a la menos 5 es el inicial tanto del HCO3 menos como el H3O más. Del carbonato no tengo nada. Vean la diferencia. Las que fueron las del equilibrio del anterior son las iniciales en este. Obviamente aquí tenemos menos X, X, X y sería 4,13 por 10 a la menos 5 menos X, 0 más X, X, 4,13 por 10 a la menos 5 más X. ¿Ok? Entonces ya lo que me queda, voy a mover un momento este cuadro, es hacer la expresión. ¿Cuál es el valor de la Ka2? La pueden buscar en tablas, se les da en el examen o en el ejercicio. La Ka2 del ácido carbónico, o es decir, la del hidrógeno carbonato, es 5,6 por 10 a la menos 11. O sea, se la van a tener ustedes disponibles o la buscan. Por 10 a la menos 11 sería X, que de hecho vean, el ejercicio me pedía la concentración de carbonato, es decir, en el momento que yo encuentre esa X que acabo de marcar en azul, es mi concentración de carbonato. ¿Ok? Entonces sería X por 4,13 por 10 a la menos 5. Ay, perdón, por 10 a la menos 5 más X
entre 413 por 10 a la menos 5 menos X. Y si me hacen el favor y me obtienen esa expresión, se los agradecería. ¿Cuál sería el valor de X en esa Profe, ecuación? Sí, a mí me dio 5,59 por 10 a la menos 11. ok, o sea, prácticamente 5,6. Sí, prácticamente. Sí, prácticamente 5,6. ¿Alguien que me lo Ta- confirme? Profe, y también obtuve otro, pero era negativo. Ah, muy bien. ¿Cuál es? Ah, profe, ahorita no sé por qué lo Ah, cambié bueno, porque no lo, pasa lo nada. descarté, pero No pasa nada, no pasa nada. ¿Alguien que me confirme el del compañero 5,6 o 5,59 por 10 a la menos 11? Sí, profe, a mí me da igual. Ok. profe, ya lo volví a calcular. ¿Cuánto es? Me dio menos 4,1 por 10 a la menos 5. Menos 4,1. Ok. Claramente lo pongo para que nos demos cuenta que ese, voy a quitarle que este segundo no vale porque es negativo. Y voy a quitar la proporción para que no se preocupen. Vean lo interesante. En el momento que nos piden la concentración de ion carbonato, entonces la X, es decir, nuestra concentración de carbonato es 5,6 por 10 a la menos 11 molar. Vean que es sumamente pequeña y es prácticamente igual a la Ka2. ¿Por qué es eso? ¿Por qué son iguales prácticamente? Porque la concentración inicial, las que estoy aquí marcando con el mouse, 413 por 10 a la menos 5 de H3 o más y de HCO3 menos, es tan pequeña que entonces lo que finalmente va a liberar el ácido carbónico, que es el que tenemos desde un inicio de carbonato, vean lo que es. Es una cosa muy, 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 muy pequeña, una concentración muy, muy, muy pequeñita. Tiene cierto sentido. Ahora, vean algo interesante, chicos. Alguien que me haga el favor y me diga, porque vean que esa es la X, y la X también va aquí. ¿A cuánto sería para este ejercicio la concentración de H3 o más? Es decir, si yo atrapara y sacara esto, ¿cuánto daría la concentración de H3 o más? Que sería 413 por esa a la menos 5 más ese valor de X que nos dio. ¿Cuánto les da, chicos? Solamente quiero hacer una prueba. 413 por 10 a la menos 5. Prácticamente, ¿verdad? De hecho, no me pueden dar dos decimales, vamos a hacerlo bien para que salga más preciso. 4,13 exponente a la menos 5, lo voy a hacer un momento, más 5,6 exponente a la menos 11. ¿Alguien me puede dar más decimales? De hecho, vean, la respuesta correcta, la voy a copiar total para que vean, es la suma de 4,13 por 10 a la menos 5 más 5,6 por 10 a la menos 11 es 4,13 3 ceros 56 por 10 a la menos 5. Vean o sea, lo pongo por una razón. Porque van a decir, profe, pero la cifra significativa, sí, sí. Chill out. Hay algo muy interesante. Comparemos, por ejemplo, esta concentración de H3 o más con la que nos dio en el ejercicio pasado el martes. Es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente. O sea, tal vez no lo mismo. Alguien me dice que digo lo mismo y está mal. Es prácticamente lo mismo. Es insignificante. Vean el papel de la segunda disociación. O sea, porque alguien pensaría, profe, pero es que tenemos H3 o más en la primera disociación y H3 o más en la segunda. Es decir, el pH de esta disolución de ácido carbónico debería ser la suma de estos dos. Pero vean que la suma no, debería ser el final, después de sacar las dos disociaciones. Pero vean que en la segunda disociación ya es prácticamente lo mismo. O sea, lo importante, la fuerza del ácido está en el primer protón que él suelta, en el primer hidrógeno. El segundo ya no le da prácticamente nada, o sea, no es significativo. ¿Me explico? Esa es una cosa muy interesante. ¿Y por qué se da? Vean la diferencia entre las K. La K1 es 4,73 por 10 a la menos 7 y la segunda
5.6 por 10 a la menos 11. Es una diferencia del doble. Bueno, del doble me refiero. No, ni siquiera del doble. Es 10 a la 6. No, a la 5. 10 a la 4 veces. O sea, 1000 veces. No, 10.000 veces más grande la Ka1 que la Ka2. Por eso es que la influencia del segundo es tan pequeñita, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, chicos. Voy a ponerles un ejercicio. Si alguien tiene, por favor, alguna duda, me dice. Vean que es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, con la gran diferencia que como es un ácido poliprótico, lo que era en el equilibrio en el primer cuadro es el inicial en el segundo cuadro. ¿Ok? Les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan ustedes en la casa de práctica. Dice calcular el pH de una disolución de ácido oxálico. El ácido oxálico se lo voy a escribir, H2C2O4, 0.030 molar. Así como la concentración de ion oxalato. ¿Ok? Tienen ahí el ácido oxálico, H2C2O4. Tienen que sacar el pH y la concentración de oxalato. Y les voy a dar las dos constantes de acidez del ácido oxálico, porque vean que es H2. O sea, libera dos hidrógenos. La Ka1 tiene un valor de 5.9 por 10 a la menos 2. Y la segunda, 6.4 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Ese lo tienen ahí disponible para que lo hagan de práctica. Ahora, algo muy interesante. Si ustedes se han dado cuenta, todos los ejercicios que hemos hecho el martes, que hicimos ahorita, e incluso la semana pasada, desde que empezamos a definir ácidos, siempre han sido ácidos, prácticamente no hemos hecho bases. Nada más las mencionamos que habían unas bases fuertes. Cuando están las bases fuertes no hay ningún problema. La reacción es una flecha sencilla, no se hace cuadro de equilibrio, porque la concentración de la base va a ser la de OH-, igual que como hicimos con un ácido fuerte. Pero ¿qué pasa con las bases débiles? Es exactamente la misma explicación que con los ácidos. ¿Por qué las bases débiles son importantes? La más clásica de todas, el amoníaco. Yo tengo amoníaco y lo hago reaccionar con agua. Vean que en este caso el agua le da el hidrógeno al amoníaco para que me quede NH4 más OH-. En este caso el amoníaco es la base de Bronsted y el agua el ácido. ¿Ok? En este caso mi expresión de la constante sería concentración del ion amonio por concentración del ion hidroxilo entre la concentración de amoníaco. Esta, chicos, es la que se conoce como la Kb. Así como había una Ka que hemos estado utilizando, para las bases hay una Kb, que se llama constante de disociación básica. Constante de disociación básica. Es una Kc, o sea, con concentraciones exactamente igual. Recuerden que estábamos en esa famosa casa del equilibrio. Estábamos en el cuarto de los ácidos y las bases. Lo que estamos diciendo es que prácticamente en ese cuarto viven dos personas. La Ka y la Kb. Una para ácidos y otra para base. Y prácticamente son twins, son gemelos, porque nos vamos a dar cuenta que una implica a la otra. Se pueden calcular entre sí.
Y además vean la lógica. ¿Dónde nos damos cuenta que es una KB? Por el OH que está en el numerador. Comparen con, por ejemplo, la que hicimos hace un rato. Ka2 del ion hidrógeno carbonato. H3 o más en el numerador. ¿Ok? Ahora, más bien es OH menos que están en el numerador. Esas son las KB. Vienen tabuladas algunas. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, no se les da a ustedes la KB, sino que se les da la Ka. Escuchen esto. Se les da la Ka del ácido conjugado. Muy interesante. Por cierto, voy a darles el valor de esta KB, por cierto, antes de que se me olvide. La KB del amoníaco es de 1.8 por 10 a la menos 5. Por cierto, chicos, la misma lógica de la Ka. ¿Se acuerdan que en la Ka decíamos, entre más grande la Ka, más fuerte es el ácido? Aquí es lo mismo. Entre más grande la KB, más fuerte es la base. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan que les acabo de decir? Muchas veces, lo que les acabo de decir, no se les va a dar la KB, sino que la KB, voy a ponerlo por acá, se puede calcular teniendo disponible la Ka del ácido conjugado. Esto es sumamente interesante y sumamente, no solamente interesante, es importante. Ahora en un ratito vamos a ver cómo sacan una y la otra. ¿Ok? Es decir, muchas veces no les van a dar este 1.8 por 10 a la menos 5, sino que les van a dar el ácido, la Ka del ácido conjugado, o sea, la Ka del ion amonio, que sería el ácido conjugado. ¿Ok? Y con esa, con una formulita, sacan la KB. Nada más para que lo tengan en cuenta. Voy a ponerles otras más, otros compuestos. Por ejemplo, la piridina. Los compuestos que tienen nitrógeno, chicos, son sumamente básicos. Por ejemplo, si yo les pongo este compuesto, tiene una KB de 1.7 por 10 a la menos 9. Otro compuesto, por ejemplo, la metilamina, CH3NH2, tiene una KB de 4.4 por 10 a la menos 4. El ion carbonato, que acabamos de ver en el ejercicio pasado, tiene una KB de 1.8 por 10 a la menos 4. Vean qué interesante, esas son algunas bases de estas tres que acabo de poner. Sin lugar a dudas, la base más fuerte sería el ion carbonato, porque vean que tiene la KB más grande. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho los ácidos, yo siempre les digo, marquen el hidrógeno que es el más ácido, que es el que se suelta? En el caso de las bases, recuerden que la base más bien la que recibe. ¿Dónde va a recibir? En los nitrógenos. Por eso los nitrógenos son bases tan importantes. Este nitrógeno y este nitrógeno son las bases. Ahí es donde llega el hidrógeno a atacar. Eso es lo que los hace básicos. En el caso del ion carbonato, pues es obvio. Y él está con dos cargas negativas. Él está como con dos huequitos esperando que dos cosas le entren. ¿Ok? Y perdón, tal vez ahí va a ser un poco un chiste sexoso, pero mejor no. Pero entonces el ion carbonato, al tener esa carga 2 menos, él dice, a mí me pueden dar dos veces, me pueden dar, me pueden dar dos hidrógenos. Él es una base bastante fuerte. De hecho, vean que de todas es la más fuerte de todas. ¿Ok? Preguntas, chicos. No. Hagamos un ejercicio. Igual con el del amoníaco. Calculemos, calcular el pH de una disolución de amoníaco .08
molar. Profe, Sí, disculpe, ¿cuál era la más fuerte entre esas tres? la que tenga la KB más grande. ¿Cuál es? No sería la men- de... tienes razón, tenés toda la razón. La segunda. Ok, ok. Sí, tenés toda la razón. La segunda es es la base más fuerte de todas, que tiene la KB más grande. Totalmente cierto. Voy a marcarla por acá. Esta es, digamos, la base más fuerte. Gracias. Por ejemplo, vamos a calcular el pH de una disolución de amoníaco. Ustedes dicen amoníaco. Eso no es un ácido, eso toca que sea una base. Entonces hacemos nuestra reacción. Nuevamente, amoníaco más agua líquida. Pueden ponerla, recuerden, si no, no hace falta, pero a veces es como útil porque se visualiza más. NH4 más OH menos. Ustedes lo ven y dicen, y me piden el pH y ustedes dicen rayos, pero es que en todos los problemas del martes y de la semana pasada, siempre se liberaba H3 o más, o H más, aquí se está liberando OH menos, no hay problema. Recuerden que OH menos y H más es lo mismo, que les den uno es como que les den indirectamente el otro. Entonces, hagamos el cuadro de equilibrio. Bueno, la expresión de la constante ya la tenemos, está ahí arriba. Voy a hacer el cuadro de equilibrio. En este caso, ajá. Y por acá. Entonces vean que tengo la reacción, inicio, cambio y equilibrio. Del agua, nuevamente, no coloco nada. ¿Cuánto tengo de amoníaco? Lo que me dice el ejercicio, 0.08. ¿Cuánto tengo de amonio y de OH menos? Nada. Obviamente esta reacción va hacia la derecha. Quiere decir que aquí va menos X, X y X. 0.08 menos X, 0 más XX, 0 más XX. Quiere decir que si yo hago la expresión, es 1, vean que está ahí arriba, ya la había hecho, 1.8 por 10 a la menos 5, que es el valor de la KB, sería X por X, X al cuadrado, entre 0.08 menos X. ¿Esto cuánto da, chicos? Voy a intentar también resolverla. 1.8 entre la menos 5 igual. Profe, ¿Sí? me dio 1.1 por 10 a la menos 3. Redondeado 1.2. 1.2 por eso la menos 3. Sí, profe. Solamente una. No, también Pregunta. tiene otra, Ah, pues decime. pero es negativa, es menos 1.2 por 10 a la menos 3. Ah, ok. La negativa. Gracias. Menos 1.2 por 10 a la menos 3. Claramente la segunda, aunque ya el compañero lo dijo, es negativa. Entonces ya damos por hecho que esta segunda no es válida. No tiene un significado físico, matemático, químico, perdón. Quiere decir, vean lo interesante, chicos, y aquí está la pequeñísima diferencia entre un ejercicio de base débil con uno de ácido débil, que lo que acabamos de obtener es el X del OH menos. Es decir, la concentración de OH menos en este ejercicio es igual a 1.2 por 10 a la menos 3. Pero me piden el pH, entonces ¿cómo hacemos? Es muy parecida al del quiz. Podemos convertir esto a pOH. Háganme el favor y me hacen el pOH, chicos. Sería logaritmo negativo de 1.2 por 10 a la menos 3. 2,92. ¿Alguien que me lo confirme? Sí, profe. Muy bien. 2,92. Y digamos que no nos digan nada en el ejercicio. Si no nos dicen nada en el ejercicio, pues damos por hecho que es a 25 grados. Igual voy a ponerlo a 25 grados.
Porque eso va a ser importante, porque como es a 25 grados, yo sé que pH más pOH es igual a 14. Entonces el pH sería 14 menos 2,92. ¿Que serían, chico? ¿Cuánto? 11,08. 11,08. Y ahí tenemos nuestra respuesta final, que además tiene todo el sentido del mundo, porque el amoníaco, si es una base, pues debe darnos un pH básico. Ahí está, un pH por encima, bastante encima de 7. ¿Ok? Ahora, algo muy interesante, porque me sucedió con el grupo de la mañana. ¿Qué pasaría si esa reacción no hubiera sido a 25 grados? De hecho, voy a poner aquí un momento las constantes por si acaso. La KW en uno de los problemas del examen, del quiz de ayer, era que yo les daba la KW a 40. Por ejemplo, si la reacción, nada más les cuento, por si acaso está esa duda. Si la reacción anterior hubiera sido a 40 grados Celsius, entonces la KW es diferente. Ya no es 1 por 10 a la menos 14, sino la que les di en el quiz, que es 2,916 por 10 a la menos 14, la constante de autoionización del agua. Recuerdan, agua más agua da H3 o más OH menos. ¿Alguien me dice cuánto da la pKW? Chicos, ¿cuál es la pKW? Profe, una pregunta, ¿y no falta un 1 a las 10, al 10 a la menos 14? ¡Ay, cierto! Gracias, 2 punto a la menos 14. Gracias, sí. Esa es la dislexia, perdón, chicos. ¿Cuánto da el pKW? ¿Alguien dos personas que me lo confirmen? 3,54. Tres, no, ¿cuánto? 13, perdón. Ah, 13,54. ¿alguien que me lo confirme? Profe, me dio lo Confirmo. mismo. Sí, profe. Ok, vean lo interesante. Quiere decir que si el problema anterior hubiera sido a 40 grados, el pH no hubiera sido 11,8. Hubiera sido pH igual a 13,54 menos 2,92. ¿Cuánto da eso? 13,54 menos 2,92. 10,61. 62. Ok, ven qué interesante. Por eso es que es importante que les indiquen la temperatura. Si no se las indican, es 25 grados. O sea, de ahí viene el 14. Porque ustedes siempre piensan, la escala más grande es 14. No, la escala más grande es 14 a 25 grados. Pero ven qué interesante, a 40 grados, la escala más grande es 13,54. En un pH a 25 grados, 7 es la mitad de 14, ¿verdad? Es el pH neutro. A 40 grados, la mitad de 13,54 sería 6,1354 entre 2. 6,77 sería el pH neutro. Ven qué interesante. Otro caso, por ejemplo, vean, solamente para que terminemos de comprender. La KW, otro ejemplo, la KW a 100 grados Celsius es 51,3 por 10 a la menos 14. Vean qué interesante, 51,3 por 10 a la menos 14. ¿Cuál sería la pKW, chicos? 12,29. Ven, en este caso, 12,29. ¿Ven la diferencia de cómo va cambiando? A 25 grados el máximo es 14. A 40 grados, 13,54. A 100 grados, 12,29. Ven qué interesante cómo va subiendo, cómo va bajando el máximo de la escala. Tengan mucho cuidado de revisar siempre esos valores de la KW. Si es a 25, no hay ningún problema, se centra en 14 el máximo.
Pero si no es 25, tienen que buscar la KW a la temperatura que corresponda. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Digamos, como ahí se está variando la temperatura, por ejemplo, primero a 40 y después a 100, y en el también ejercicio 25. ok, también no estaría variando la KB con la que se hicieron los cálculos de la concentración. No, esa es una muy buena pregunta y lo vamos a responder en este momento, porque vean que pusimos aquí un cuadrito que decía que la KB se puede calcular teniendo disponible la K del ácido conjugado, y a eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo relaciono? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo relacionar Ka y Kb? ¿Ok? Vamos a hacer eso porque es muy sencillito y es bastante fácil. Hagamos una. Vean, por ejemplo, un caso particular, el amoníaco. Yo sé que del amoníaco acuoso más agua líquida, esto da, ya lo sabemos, NH4 más OH menos. Es decir, que la KB, en este caso, sería concentración de amonio por concentración de OH menos entre concentración de amoníaco. Espero que todos estén de acuerdo con mi expresión. ¿Ok? Pero hagámosla al revés. Si yo quiero más bien la Ka sería la del amonio, porque el amonio es el ácido conjugado. Entonces yo agarro el amonio y lo hago reaccionar con agua, me forma amoníaco más H3O más. Vean qué interesante, chicos. Simplemente he puesto la de arriba es el amoníaco, que es la base. En la de abajo, el amonio es un ácido. Ambos reaccionando con agua. En el caso de la de abajo, sería una Ka. ¿Por qué? Porque vean que en el numerador sería NH3 por H3O más. ¿Ok? Entre la concentración de amonio. He puesto la K y la Kb de estas reacciones del amoníaco y el amonio. Es lo que se llamaría el par conjugado. ¿Se acuerdan del término? Par conjugado amonio-amoníaco. Porque ven que siempre aparecen. Amoníaco, amonio, amonio, amoníaco. ¿Ok? Y hagamos algo muy interesante. Multipliquemos. Chicos, multipliquemos K y KB. ¿Qué nos da? Sería Ka por Kb sería la Ka, concentración de amonio, por concentración de H3O más, entre la concentración de amoníaco, de amonio. Y la Kb sería, voy a dejarlo así, sería amonio por OH menos entre amoníaco. Chicos, ¿qué se cancela en esa multiplicación? El amonio y el amoníaco. Amonio. El amonio y el amoníaco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quedaría? Chicos, K por Kb es igual a... ¿Qué quedaría, chicos, después de lo que se cancela en la multiplicación? H3O más multiplicado por H menos. Ajá, ¿y eso qué constante corresponde? ¿Qué constante de las que hemos visto es la multiplicación de H3O más por la concentración de OH menos? ¿Cómo La se llama? KW. Exactamente. Es decir, Ka por Kb es igual a la KW. Esta es la fórmula que
contesta la pregunta de lo que la compañera me decía. Profe, pero si cambia la temperatura, ¿también cambia la KB? No, es que vea, usted calcula la KB a partir de la KW. ¿Se acuerda que yo les comentaba en el ejercicio, en la página anterior, en lo que estábamos viendo, que muchas veces no les van a dar la KB, les van a dar la Ka del ácido conjugado? O sea, en el ejercicio del amoníaco anterior, que era la reacción de arriba, les darían la del amonio. ¿Y ustedes cómo calculan la del amoníaco? Con la KW y la Ka. Pasan la Ka a dividir la KW a la temperatura que sea y les da la KB. No sé si me están siguiendo, chicos. Vean qué interesante, porque además así se ve otra cosa importante. Si ustedes ven esta fórmula es Ka por KB igual KW. Dijimos que una Ka grande es de un ácido fuerte, una KB grande es de un ácido, de una base fuerte. Aquí, ¿qué nos queremos decir? Que si el ácido es fuerte, o sea, la Ka es grande, la KB es pequeña, la base es débil. Si la Ka es pequeña, ácido débil, pero implica que la KB va a ser grande, una base fuerte. Siempre acompañando un ácido débil hay una base conjugada fuerte. Siempre que hay una base débil, su ácido conjugado es fuerte. Recuerden que lo hemos estado viendo esas frases en los últimos días. Como que al final de cuentas todo se va complementando, el equilibrio, algo fuerte con algo débil con algo fuerte. Algo pequeño es débil, algo más grande es fuerte, llámese una Ka o una KB. Y la KW siempre depende de la temperatura. Por eso deben buscarla siempre en las tablas. De hecho, de esta fórmula, muchas veces ustedes encuentran una que dice pK más pKb es igual a la pKw. Si fuera 25 grados, pKa más pKb igual a 14. pKa más pKb a 40, 1354. pKa más pKb a 100, 1229. ¿Ok? Preguntas, chicos. Ven que todo es como lo mismo, todo se complementa. ¿Preguntas? ¿Seguros? Ok. En este caso voy a dejarlo por acá porque el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana va a ser hidrólisis de sales, que ya creo que ustedes, desafortunadamente, no por ustedes, sino por el desorden que se tienen en el laboratorio, ya la están viendo, ya han visto en el laboratorio algo de esto, pero para que lo podamos estudiar con un poquito más de calma. Vean que ya sería semana 12, terminamos semana 12 con equilibrios ácido-base y comenzamos con electroquímica, que es, por así decirlo, otro tipo de equilibrio, pero introduciendo la variable de electricidad. ¿Ok? Preguntas, chicos, entonces, ¿algún comentario? Vean la importancia de la temperatura. Eso es lo más importante y la relación que hay entre la Ka y la Kb. Eso es sumamente importante. Ok, no sé por qué no me sale otra vez, pero voy a hacerlo de otro lado. Sería así. Dejo de compartir. Ay, perdón. Ahora después hago eso. Denme un momento, chicos, para que terminemos la grabación. Detengo la grabación en este momento.